Bien, ya ustedes más o menos saben, como siempre, de qué va a tratar el sermón, porque con los niños tenemos una excelente introducción de lo que es el sermón. Entonces, vamos a estar viendo la vida de Abraham después de que regresa de Egipto. Ustedes recuerdan que a causa del hambre, ellos tuvieron que ir a Egipto, que Abraham mintió para salvar su vida, no confió en la protección y provisión del Señor en salvarlo, sino que mintió, y eso el Señor lo sacó a luz. El mismo Faraón lo avergonzó diciéndole lo mentiroso que era y cómo había engañado a Faraón, pero aún así Dios lo preservó. Y recuerdan ustedes que a causa de Sara le dieron muchas cosas a Abraham, y por supuesto a Lot, que estaba con Abraham, también le dieron muchas cosas, al punto que cuando ellos salen de Egipto salen muy ricos, dice la palabra del Señor. Entonces vamos a ver todo este tema del regreso de Abraham después de estar allí en Egipto. También quisiera que tuviéramos en mente y recordáramos el sermón pasado. Cuando Abraham estaba en la tierra prometida, a cada lugar que iba levantaba un altar. Es decir, que el corazón de Abraham estaba siempre con Dios. Cuando fue a Egipto perdió esa costumbre, no sabemos por qué, si por miedo o qué pasó, pero no dice que cuando él llegó a Egipto, él hizo un altar allí. Y fíjense que las consecuencias tan graves para Abraham de haber separado su corazón del Señor es que sufrió esa vergüenza de haber mentido y no haber confiado en el Señor. Pero aún así el Señor lo preservó y ahora lo trae nuevamente a la tierra que le había prometido, la tierra donde convive el Señor con Abraham. Entonces vamos a ver cuál es la mejor ambición y lo que está aprendiendo Abraham a que sea su ambición más grande, lo que él desea más fervientemente en su corazón. Y vamos a aprender cómo para nosotros esa misma ambición debe ser la ambición más grande, lo que más desea nuestro corazón. Entonces, el primer punto es respecto a la ambición y la confianza. Cuando tu ambición más grande, cuando tu deseo más grande es Cristo, entonces la consecuencia es que tú le entregas la confianza a Cristo. Cuando tu ambición más grande es Cristo, tu confianza más grande está en Cristo. Lo podemos ver esto en la historia de hoy de Abraham. Y lo podemos ver cuando vemos en quién confía Abraham y qué sucede cuando Abraham confía en Cristo. Lo primero que vemos cuando Abraham confía en Cristo es que él puede dar honor a otro a pesar de los derechos que él tiene. En otras palabras, puede amar a otro. Cuando Abraham confía en la promesa de Dios, que sabemos que es Cristo, puede darle preeminencia al otro. Puede decirle a Lot, ¿sabes qué? Escoge tú. ¿Cómo es posible que Abraham hubiera podido darle ese privilegio a Lot y decirle a Lot, Lot, escoge tú? Abraham era quien había sido llamado por el Señor a salir de Ur de los Caldeos, ¿se acuerdan? Bueno, los que estaban aquí y los que conocen la historia. Lot venía con Abraham, pero Abraham era quien Dios había llamado. Por otro lado, Abraham era mayor que Lot, y en esa cultura y en cualquier cultura la persona que es mayor debe tener el mayor honor. Y por otro lado, probablemente, además, Abraham era más rico que Lot, más poderoso que Lot. Entonces, como un hombre que es el líder, es aquel que tiene más años, más experiencia, más derechos, y al mismo tiempo también es más poderoso, rinde todo eso y puede decirle a aquel que es menor que él, decirle, ¿sabes qué? Escoge tú. Eso solamente se puede hacer cuando nosotros confiamos en el Señor. Cuando nosotros confiamos en Cristo, podemos tener la suficiente generosidad
pero también la suficiente humildad para poner a alguien que es inferior a nosotros en primer lugar. Eso es lo que aprende Abraham cuando vive con y para Cristo. El Señor le da a Abraham cosas que él no merece, y Abraham aprende, y entonces puede darle a Lot cosas que Lot no merece. Ahora, por supuesto, nosotros podemos ver a Cristo como un mejor Abraham, porque Abraham era mayor que Lot, pero Cristo es Dios, y siendo Dios no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que voluntariamente se hizo humilde. ¿Para qué? Para darle al pueblo de Dios la salvación que no merecemos. Usted merece el amor de Cristo, usted merece la salvación ofrecida por Cristo. No la merecemos. Aún ahora, siendo creyentes y sabiendo cuán grande es el amor de Cristo y cuán costoso es el amor de Cristo, que fue su propia sangre, aún así ni siquiera un día, es más, ni siquiera una hora, ustedes y yo podemos ser fieles a Él. Pero aún así Él, en su generosidad, en su amor, nos da todo. Entonces, cuando nuestra ambición más grande es Cristo, el ser como Cristo y el vivir como Cristo se vuelve algo que nosotros podemos y queremos hacer. Y por lo tanto podemos colocar al otro en preeminencia. En otras palabras, lo que estoy haciendo es diciéndoles a ustedes que para amar, porque ¿qué significa amar? Amar es poner al otro en primer lugar. Desear para el otro lo mejor. Abraham deseaba para Lot lo mejor, aún incluso que para él mismo. Y eso es tremendamente sorprendente, extraordinario. Pero es lo que un hombre que tiene como su más grande ambición, Cristo, puede hacer. Y si no tenemos a Cristo en primer lugar, no vamos a poder colocar a las personas que no lo merecen como primero. Pero si nosotros tenemos a Cristo, podemos darle preeminencia y honor y desearle lo mejor y buscar lo mejor y procurar con acciones lo mejor para personas que son ingratas, que son ofensivas, que son infieles a nosotros, pero lo podemos hacer por Cristo. Lo segundo que podemos ver es que Abraham puede aferrarse a la promesa. Cuando Dios le promete a Abraham que toda esa tierra será para él, Abraham no necesita luchar por sus derechos. Dios le había dicho que esa tierra sería para él. Por lo tanto, él puede decirle a Lot, ¿sabes qué? Escoge tú. Si Abraham no tuviera la confianza en Dios, ¿cómo le dice a Lot, escoge tú? ¿Y qué tal que él escoja la tierra que Dios me dio a mí? Sería nuestra forma de pensar. Si yo le doy la oportunidad a Lot que escoja, de pronto escoge lo que es mío. Pero Abraham no tenía esa desconfianza porque podía confiar en Dios quien le hizo la promesa. Y si Dios le hizo la promesa, de alguna manera la iba a cumplir. Entonces eso nos trae también a nosotros esa misma aplicación. Hermanos, Dios nos ha prometido a nosotros que nos da todas las cosas. Si nos ha dado a Cristo, si nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? La Biblia dice que nosotros somos herederos del mundo. Todo lo que usted puede ver aquí será nuestro, porque Dios nos lo ha dado. ¿En qué tiempo? Ustedes y yo lo sabemos. Cuando Él venga, cuando Él se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados junto con Él. Y todo lo que hemos de ser, los gobernadores de esta tierra, se va a manifestar en el momento en que Él venga. Ustedes y yo podemos confiar en eso. Por eso ahora podemos ser generosos y decirle a las personas qué necesitas, en qué te puedo ayudar, cómo te puedo dar. Porque a nosotros no nos va a faltar. ¿Por qué? Porque la promesa del Señor está ahí para nosotros, su provisión perfecta está con nosotros. Entonces podemos ser generosos, así como Cristo es generoso y voluntariamente lo ofreció todo por nosotros. Jesús ofreció su vida, su sangre por nosotros. Lo dio todo.
así nosotros podemos ser generosos. ¿Por qué? Porque confiamos en la promesa. Jesucristo confió en la promesa de Dios. Y nosotros también. Antes de cerrar este tema, este primer tema, quisiera hablar un poquito de las riquezas, porque esa es una de las tentaciones, uno de los ídolos más fuertes que hay en nuestra vida, en mi vida, y no sé, ojalá no en la de ustedes, es esto del dinero. Pero fíjense ustedes cuán insensato es desear tener más dinero y ser ricos. Para Abraham el ser rico fue en primer lugar un problema. Noten ustedes que eran ambos tan ricos, él y Lot, que la misma riqueza de ambos hizo que se tuvieran que separar. Pero usted se puede imaginar el dolor de Abraham. ¿Quién era Lot para Abraham? Era como un hijo. Abraham no tenía hijos. Lot era hijo de su hermano y ese hermano murió. Por lo tanto, Lot se comportó todo el tiempo y debió ser para Abraham como su hijo. Entonces, imagínense ustedes lo que significa que ya no pudieran estar juntos. Imagínense el corazón roto de Abraham de ver que ya no podían continuar estando juntos a causa de las riquezas que ambos tenían. La Biblia dice que el que tiene mucho dinero, primero, tiene que preocuparse y generalmente se preocupa por tenerlo y por tener más. Segundo, se afana por no perderlo y para que no se lo roben. Tercero, está tentado todo el tiempo a confiar en el dinero. Cuarto, ese dinero le trae tentaciones de ínfulas de superioridad. Quinto, tiene la responsabilidad de cómo usarlo, porque al que más se le ha dado, más se le demandará, dice el Señor. Entonces eso nos debe servir de reflexión a nosotros. ¿De verdad usted quiere tener más y más y más dinero y ser rico? Ustedes saben lo que el Señor enseñó, que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Aquí el Señor no está diciendo que ser rico es malo. No está diciendo que el que es pobre es bueno y es salvo solamente por ser pobre. Pero lo que sí está diciendo es que es mucho más difícil para un rico ser cristiano que para un pobre. Hay más tentaciones y unas tentaciones peores, más difíciles para el que es rico que para el que es pobre. Porque el que es pobre siempre está así: Señor, dame, Señor, protégeme. ¿En quién puede confiar el pobre sino solamente en Dios? Pero el rico puede confiar en sus abogados, en su dinero, en su prestigio, en sus relaciones, porque el que tiene dinero, la gente quiere ser su amigo, y gente poderosa es su amiga, puede confiar en todas estas cosas. Y su ego surge. Por lo tanto, ¿realmente nosotros queremos ser ricos y tener más y más y más? Como creyentes deberíamos considerar estas cosas. Vamos a ir ahora a otro punto de vista de este tema y es el de Lot, el punto de vista de Lot. Noten que cuando Lot recibe esta propuesta de parte de Abraham, la ambición, la oportunidad que tuvo Lot, imagínense, era una oportunidad que él no soñaba. Para él era inconcebible que Abraham le fuera a decir, escoge tú, porque no era su lugar. Sin embargo, recibe sorpresivamente esta oportunidad que Dios le da a Abraham decir, escoge tú. Y él dice, uy, yo escojo, ¡wow! Entonces miró cuál era el mejor lugar para los pastos de sus animales. ¿Para qué? Para tener más. Para que como le decía a los niños ahora, para que sus animales sean más gordos, más saludables, se reproduzcan más y entonces él pueda tener más. Entonces la ambición de la oportunidad que Lot tuvo, la ambición de tener más, hizo que él eligiera, en lugar de decir, no, ¿cómo se te ocurre, Abraham? Tú eres mayor que yo, ¿cómo voy a escoger yo? Fíjense que mientras Abraham pudo colocar a Lot, que era inferior que él, ponerlo primero, Lot, que era inferior a causa de su ambición
al dinero, no pudo colocar a Abraham primero, siendo que él era primero. No pudo, sino que se la ganó la ambición. Y entonces dijo, listo, yo aprovecho este papayazo. Me dieron papaya, aquí la tomo, y entonces, me dieron la oportunidad y la aproveché. Y entonces él cometió una injusticia, porque no le dio el lugar a Abraham. Entonces la ambición no dejó que Lot le diera honor a su tío, y tampoco lo hizo que escogiera sabiamente. Fíjense que eso pasa. La ambición muchas veces hace que se tomen las peores decisiones financieras incluso. Yo lo puedo decir por experiencia. Mi papá tenía un almacén de venta de insumos agropecuarios, y los vendedores ya sabían que si el vendedor le ofrecía los más grandes descuentos y le pintaba pajaritos que mi papá se iba a ganar mucho más dinero, ahí mi papá iba a caer. Y una y otra vez lo estafaron, lo engañaron, porque efectivamente mi papá pedía, porque claro, ellos decían, si usted pide poquito, gana poquito, pero si usted pide mucho, entonces va a ganar mucho porque le damos un descuento más grande. Mi papá pedía muchísimo y luego se quedaba con todas esas botellas ahí, y vaya usted a ver cuántos años se demoró después en vender todo eso. Entonces finalmente no ganaba. Entonces fíjense ustedes que la ambición hace que se tomen las peores decisiones, aún incluso financieramente. Vamos a ver cómo eso sucede en el caso de Lot. Lot consideró los pastos, pero no consideró los vecinos. Y vamos a ver las consecuencias más adelante de lo que le sucedió a Lot a causa de no considerar los vecinos con los que iba a tener que lidiar. Entonces no fue sabio, le faltó sabiduría. La ambición estorba a la sabiduría para tomar las mejores decisiones. La ambición de Lot lo hizo que entrara en relaciones con las peores personas. La ambición hizo que Lot entrara en relación con las peores personas, entrar en negocios con las peores personas. De tal manera que nosotros podemos aprender también de Lot, que nuestra ambición más grande sea Cristo. Y que cuando nuestra ambición más grande es Cristo, eso nos da sabiduría, nos da la capacidad de darle honor al que merece honor, y nos da la capacidad de tomar las decisiones más sabias. Que eso fue lo que hizo Abraham, confió en Dios y que Dios dirigía todo, y le quedó la confirmación de la tierra prometida para él. Pero en este caso también Cristo es mucho mejor aún que Lot, porque Cristo confía más en la bondad del Padre. Y aun cuando el Padre le pide a Jesús algo asombrosamente doloroso, como es entregar su propia vida, aún así, y aún ante la perspectiva de un sufrimiento tan grande como la crucifixión, Cristo pudo confiar. Y su ambición más grande siguió siendo obedecer a Dios. ¿Qué pasa cuando las cosas se ponen feas en nuestra vida? Jesús, ante la perspectiva de la crucifixión, rogó al Padre: Señor, si es tu voluntad, que yo no pase por eso, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La ambición más grande de Cristo fue que se hiciera la voluntad de Dios. Y la perspectiva de Cristo es que la decisión de Dios iba a ser siempre la mejor para todos, incluyendo para Él. Y fíjense ustedes que eso se hizo realidad. No había otra forma de salvación, no había otra forma de cumplir la voluntad de Dios. Cristo tuvo que padecer en la cruz, pero a partir de ahí Él fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. De esta manera que podemos confiar en Cristo, y aunque nos obligue nuestra fe a poner al otro en primer lugar, a perdonar al otro 70 veces 7, aunque sabemos que él, aprovechándose de eso, pueda abusar. Aún en todas esas situaciones nosotros podemos confiar en el Señor. Con mi esposa estábamos hablando en el desayuno, no sé en qué comida ayer, y hablábamos de esto, de que las personas que saben que somos creyentes, saben que tenemos que ser generosos, saben que tenemos que ser bondadosos.
Entonces muchas veces esas personas vienen con esas perspectivas de generosidad y de bondad y de perdón. ¿Y qué podemos nosotros hacer? ¿Vamos a negar nuestra fe? ¿Vamos a negar nuestra forma de ser? ¿Vamos a dejar de ser generosos? ¿Y vamos a dejar de ser bondadosos? ¿Solamente porque la persona se va a aprovechar de nosotros? No, no podemos negarnos a nosotros mismos. No podemos negar a nuestro Salvador. Pero sí podemos confiar en que el Señor, en toda esa situación, va a hacer que todo eso redunde en beneficio, en lo mejor para nosotros mismos, pero lo más importante, lo mejor para la gloria de Dios, que es para lo que existimos, porque ustedes y yo existimos para la gloria de Dios. Entonces, confiando en la promesa del Señor, confiando en la sabiduría del Señor, podemos continuar. Y no estoy enseñando que se dejen abusar, que cada vez que alguien venga a pedirles, les den, no. Pero sí nuestra perspectiva siempre debe ser la generosidad y la bondad, siempre. Eso no puede cambiar. Entonces, no nos dejemos vencer por el mal, venzamos al mal con el bien. Y la promesa, aferrarnos y confiar en Cristo nos va a dar la herramienta para poder hacerlo, vivir en generosidad y en bondad en un mundo que se aprovecha, y sabemos eso. Vamos a un segundo punto. Cuando tu ambición es Cristo, la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo es lo más importante para ti. Repito, cuando tu ambición es Cristo, la unidad de la iglesia es lo más importante para ti. Noten ustedes que ante la perspectiva de un conflicto entre Abraham y Lot, Abraham puso en primer lugar que no hubiera pelea, al costo que fuera, al costo que fuera. Por eso dijo, mira, si es necesario escoge tú, al costo que fuera. Lo más importante era que no hubiera peleas. ¿Por qué? Porque el jebuseo y el fereceo vivían ahí, y el cananeo. Qué pésimo testimonio sería para Abraham y para Lot decir que ellos, que son del pueblo de Dios, estaban peleando entre ellos por plata. Y la Biblia trae ese principio por toda la palabra de Dios. Por eso nosotros no podemos llevar ante los tribunales a hermanos en Cristo a pesar de que nos hayan defraudado. ¿Por qué? Porque está primero el nombre de Cristo, que no se ha ensuciado el nombre de Cristo. Pero aún en nuestras ofensas, porque miren, hermanos, a veces una de las cosas que hacemos es idealizar la iglesia. Venimos hablando de eso en cursos de membresía. A veces, cuando llegamos a la iglesia, pensamos que este es el grupo de angelitos puros, santos y buenos. Pero eso no es lo que la Biblia dice. ¿Saben lo que la Biblia dice? A mi esposa le fascina ese pasaje. La Biblia dice que de lo peor del mundo ha escogido Dios para ser sus hijos. Es decir, yo no los quiero insultar, pero mírense unos a otros, de lo peor del mundo ha sacado Dios y ha traído hoy aquí. Ahora, si eso es así, ¿cómo vamos a esperar angelitos? Hermanos, va a haber peleas entre nosotros. Va a haber conflicto entre nosotros. Pero ahora recuerden esto, lo más importante es el nombre de Cristo. Más importante que si yo tengo la razón, que si yo estoy en mi derecho, que si la persona hizo algo incorrecto. Más allá de tener la razón y de recibir lo que es justo, más importante que eso es el nombre de nuestro Salvador. Por tanto, nosotros debemos aprender de Abraham. Su motivación era que la gente viera la unidad en amor que había entre él y Lot. Y nuestro objetivo primordial también como creyentes debe ser el mismo cuando estamos en un conflicto. Así perdamos. Abraham perdió, porque él no pudo escoger la mejor tierra, pero ganó, porque escogió la tierra que el Señor le había dado. Y siempre lo que nos da el Señor es mejor que cualquier otra cosa. Entonces, nunca perdemos cuando nosotros obedecemos al Señor y nos aferramos a su promesa. Y una de las cosas más importantes es mostrar la unidad en amor. Es tan importante que Jesús, cuando ya sabía que iba a ser muerto, su última oración, que los teólogos la llaman la oración sacerdotal, es decir, la oración que hace el sacerdote por su pueblo, lo más importante que había en el corazón de Jesús era: Señor, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Que ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste.
es tan importante que solo la gente va a creer en que Jesús vino y que Él es Dios y que Él transforma a las personas cuando vea nuestro testimonio de amor. Ahí la gente va a creer. Estamos hablando de la misericordia y la generosidad y de cómo la gente va a creer no tanto por lo que les hablemos, pero como ellos van a vernos a nosotros amando a otros. Pero hay otra razón muy importante. Ahí estaba el Jebuseo y estaba el Cananeo, que son enemigos, eran enemigos del pueblo de Dios. Ustedes y yo sabemos, y el Señor lo ha dicho, cuando un reino se divide, no puede prevalecer. Entonces, ¿qué es más importante para nosotros? ¿Jesucristo y el reino de Dios o nuestros derechos? Y ahí damos ocasión, cuando nosotros montamos un conflicto, dice la palabra de Dios que eso Satanás lo aprovecha como una palanca para romper la unidad de la iglesia. Por eso dice que debemos reconciliarnos rápidamente para que Él no lo pueda hacer. Recuerdan los pasajes, ¿verdad? Entonces nosotros debemos ser sabios de no dejar que hayan conflictos entre nosotros que se alarguen, sino solucionarlos al costo que sea, así me cueste a mí, pero solucionarlos lo más rápidamente posible para que no haya ocasión para que Satanás pueda usar eso para romper la unidad de la iglesia, sino todo lo contrario, que podamos mostrar una iglesia santa y justa. Cristo logra la unidad y el costo de la unidad del cuerpo de Cristo es la sangre del Señor. Él, por medio de su sangre, hace que seamos uno. Dice que somos uno en Cristo por medio de su sacrificio en la cruz. De tal manera que Él, para que pudiéramos estar unidos, pagó con su propia sangre. Si eso es así tan importante, pues tiene que ser importante para nosotros. Entonces, nosotros debemos cuidar y arreglar los conflictos entre nosotros, y que sea muy, muy importante y prioritario mantener esas relaciones con los hermanos en unidad. El tercer punto y último es que cuando tu ambición es Cristo, puedes disfrutar de la presencia de Dios contigo. Claro, si tu ambición más grande es Cristo, tú empiezas a ver a Cristo, a desear a Cristo, a estar con Cristo y a disfrutar de Cristo. Y fíjense que eso fue lo que le pasó a Abraham. Aquí hay una parte donde a veces el hebreo no nos ayuda mucho, pero dice que cuando estuvo en sus jornadas, volviendo a Betel de Egipto, lo que quiere comunicar el hebreo es que una vez que él salió de Egipto, se demoró lo menos posible en regresar a Betel, donde estaba ¿qué? El altar que Abraham había construido. Es decir, en otras palabras, lo que nos está comunicando Moisés aquí es que Abraham apenas salió de Egipto, corrió lo más rápido que pudo al lugar en donde estaba en relación con Dios. Y dice que invocó allí el nombre de Jehová. ¿Qué significa invocar? Significa dar adoración pública. Dar adoración para que otros puedan ver quién es mi Dios, quién es mi Salvador. Fíjense que ustedes y yo lo que estamos haciendo aquí los domingos es invocando el nombre de Dios. Lo que ustedes y yo estamos haciendo aquí es dando testimonio público de que no hay nada más importante para nosotros, ni reuniones familiares, ni partidos de fútbol, ni movimientos políticos, ni negocios. No hay nada más importante para nosotros que Cristo. ¿Cómo damos testimonio de eso? Viniendo a congregarnos. A veces me preguntan, pastor, pero es que me invitaron. Y es una invitación muy importante, es el bautismo de una sobrina. ¿Qué hago? ¿Voy o me quedo? Y yo les digo, si usted ha orado por esas personas para que crean en Cristo, sí. ¿Y cuál es el testimonio que usted le puede dar de que Cristo es lo más importante para usted? Lo han hecho, me han preguntado padres respecto a sus hijos, pero es que mi hijo no quiere venir. ¿Qué hago? Me quedo con él en la casa. ¿Cómo le estoy dando testimonio a mi hijo, por el que estoy orando, por el que estoy deseando que sea creyente, si en el día de adoración al Señor, en lugar de venir a adorar, que es lo más importante, me quedo con mi hijo y le doy la razón a él?
de que realmente Él es más importante que Dios, que Cristo. Y entonces no le estoy dando testimonio de verdad. Entonces, Abraham invocó públicamente el nombre del Señor. Y no se dejó alejar de la tierra prometida. Una y otra vez Abraham recordó las promesas. Pero otra cosa interesante es que Dios le habla a Abraham en ese momento doloroso para Abraham. Dios viene a consolar a Abraham. Noten ustedes que el hecho de que Abraham hubiese regresado a Betel, el hecho de que hubiese invocado al Señor, el hecho de que Abraham tuviera una restaurada, una renovada relación con Dios después de haber mentido, y fueran otra vez íntimos, partners, eso no evitó dolores para Abraham. Ese rompimiento con Lot del que ya hablamos, ese dolor de perder a su hijo, el que era como su hijo político, su relación con Dios no le evitó todos esos dolores, pero sí lo consoló. Pero sí lo consoló. Ustedes y yo vivimos como peregrinos. El Señor nos ha dado las promesas más grandes, nos ha dicho que tenemos a Cristo, y si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Pero esas promesas del Señor no evitan dificultades, no evitan dolores. Pero ¿saben una cosa? La palabra de Dios es nuestro consuelo. Y hermanos, qué triste que a veces, y lo digo con vergüenza porque yo lo hago, a veces buscamos el consuelo en otras cosas. Entonces estamos tristes, abatidos y prendemos el televisor para irnos por allá. O estamos adoloridos y estamos con una herida muy grande y decimos, bueno, me voy al restaurante y me voy a comprar el plato que yo quiero para consolarme de este dolor tan duro que tengo. O las señoras se van de compras, ¿no? Estoy deprimida, me voy de shopping. Estoy estresado. Buscamos el consuelo en otras cosas. La Biblia dice que el único consuelo verdadero, si usted quiere realmente recibir consuelo, el único consuelo verdadero es la palabra de Dios. La palabra de Dios vino a Abraham en su momento de dolor y lo consoló. Y le dijo, mira, perdiste un hijo, pero sabes, tu descendencia va a ser tan grande que ni la podrás contar. Consolando el corazón de Abraham. Y le dijo, él escogió la mejor tierra, tú la tierra que no es tan buena, pero ¿sabes qué? Toda esta tierra será tuya, toda. Le da consuelo Dios a Abraham. Y nosotros debemos ir a la palabra de Dios y en la palabra de Dios encontrar consuelo. ¿Cómo encuentra Cristo su consuelo? Ustedes lo saben, el consuelo de Cristo está en Dios. Hágase tu voluntad. Y él sabía, él le dijo a Pilato, miren, si Dios quisiera enviaría ángeles que me protegieran. Pero Cristo sabía que la voluntad de Dios a veces trae dolores. En el plan de Dios hay dolores, pero hay consolación en el Señor. Y la consolación más grande es el Señor. Entonces, consuélate en el Señor, recuerda que tienes a Cristo y en Cristo tienes toda la promesa de las cosas más grandes y que tú puedes disfrutar de esa promesa que tienes en Cristo y que ese placer en las promesas de Cristo son más grandes que los dolores que recibes en el mundo. El tercer punto que quisiera resaltar de este tercer punto es la promesa de Dios respecto a que lo iba a usar a él para la extensión del reino. Tu descendencia, y habla de una descendencia inmensa. Entonces Abraham sabía que sus hijos y su descendencia que iba a seguir al Señor era muy grande y él iba a dar testimonio porque él iba a ser el papá le enseña al hijo la palabra de Dios. Es el papá el que tiene la responsabilidad de enseñarle al hijo la palabra de Dios, con los devocionales, pero también con su vida y con su testimonio, enseñándole a su hijo a ver al Señor en cada situación, a ver cómo puede servir al Señor en cada situación, al ver cómo Dios provee en cada situación, etcétera, etcétera, etcétera. Son los padres los que le enseñan a los hijos la palabra de Dios. Entonces,
Tú has recibido del Señor la promesa de una descendencia grande, pero también el oficio y la tarea maravillosa de ser usado por Dios como instrumento para la extensión del reino, para que hayan más creyentes. Y eso empieza en casa, con tus hijos, con tus nietos, con tus sobrinos, con las personas que el Señor te traiga a ti. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos gran consolación en que aun cuando hemos perdido en la familia muchos, porque al ser creyentes nos han rechazado, muchos de ustedes les ha pasado, usted es creyente, no, usted ya no es mi hijo, no, ya no, a ellos no ni los invitemos. Pero nosotros hemos ganado millones y millones de hermanos. Ustedes tal vez tienen la experiencia, a mí me pasa cada rato. Donde quiera que voy, tengo hermanos en Cristo y me siento en casa. Donde quiera que voy a congregarme en algún lugar con mi esposa y encontramos muchos hermanos. Entonces hemos recibido. Pero además hay millones de hermanos que todavía no han escuchado la palabra del Señor. Nuestro oficio, como era el oficio de Abraham, era que diéramos testimonio, que habláramos acerca de Cristo. De tal manera que podemos desear intensamente y orar para que aquí en Gilmar, entre nuestros familiares, entre nuestros vecinos, en el trabajo, con los compañeros de trabajo, los subalternos, los superiores, que podamos hablarles de Cristo, porque hay millones de hermanos que todavía no conocen al Salvador y están dentro de la promesa que Dios le hizo a Abraham de que tendrá millones y millones de personas que creen, personas de la fe, porque Abraham es el padre de todos los que son de la fe. Como conclusión, mis amados hermanos, que nuestra ambición más grande sea Cristo, que nos aferremos a esa promesa que Dios nos hizo en Cristo, porque así somos los más ricos de toda la tierra, los más provistos, los más amados de toda la tierra, porque estamos en Cristo y de ahí sabemos que somos ricos y amados porque tenemos a nuestro Salvador. Oremos. Amado Señor, queremos darte gracias por Cristo, la promesa que tú hiciste a Abraham, que es la misma promesa que nos has hecho a nosotros, que es la promesa de salvación, es la promesa de vida eterna, es la promesa de abundancia, es la promesa de riqueza, es la promesa del deleite, de la satisfacción, de la plenitud. Esa promesa es Cristo, Señor. Ayúdanos a encontrar en Cristo, a entender que en Cristo estamos completos. Ayúdanos a entender que en Cristo somos ricos. Ayúdanos a entender que en Cristo podemos disfrutar de todas las cosas sanamente y fructíferamente. Ayúdanos, Señor, a servir a Cristo con todo nuestro corazón, hablando de Cristo y completando el número de los millones y millones de creyentes, Señor, que hay sobre la tierra. Ayúdanos, Señor, a gozarnos en Cristo y a servir a Cristo. Te lo imploramos en el nombre de nuestro Salvador. Amén.